Mi hermana me robó a mi prometido millonario. Pero 15 años después. Él se quedó atónito cuando vio a mi marido. No tenía idea de que una llamada telefónica pudiera tener un impacto tan profundo en mi vida. Sin embargo, puedo decirles la verdad exacta. Las hojas caían gradualmente al suelo a medida que la temperatura bajaba en Nueva York en este día de otoño. Un número que no reconocí apareció en la pantalla de mi teléfono mientras disfrutaba de la paz y la tranquilidad. Al principio, consideré sacarlo de mi mente. ¿Qué? En estos días. ¿Responde llamadas de completos extraños? Aún así, tuve la corazonada de que debía contestar el teléfono. La persona al otro lado de la línea me hizo detenerme en seco en el momento en que lo hice. Aunque había pasado mucho tiempo. Reconocí a la persona de inmediato. Anna. Soy Cristina. ¿Anunció? Su tono era desagradable. Sonando como una combinación de cortesía y otra palabra. ¿Eres Cristina? Dije, tratando de sonar serena a pesar de mi corazón palpitante. ¿Qué está pasando? Mi hermana distanciada. ¿Cristina? No se había comunicado conmigo en años. No llamaba para entablar una conversación. Una bomba fue su siguiente comentario: mi abuela se ha ido. Estaba atónita. La única constante en nuestra familia. Nuestra abuela. Había fallecido. Pero había más en la llamada de Cristina de lo que se veía a simple vista. Había una arrogancia en su voz que me ponía los pelos de punta. Sentí la necesidad de informarte. Dijo. Su tono rayando en la burla. No tengas ninguna duda de que llevas una vida modesta. Sentí una bofetada con esas palabras. Era casi como si pudiera verla sonriendo con suficiencia mientras hablaba. Sin embargo, el dolor era demasiado grande para mostrárselo. Aprecio que me informes. Respondí con compostura. Haré los arreglos para ir. Sus comentarios fueron hirientes. Pero eso no fue todo. Su presencia desencadenó un torbellino de recuerdos. Cristina fue la niña privilegiada todo el tiempo que fue niña. Debido a su carisma innato. El favor de nuestro padre y su atención. Parecía tenerlo todo. En contraste, yo era la que le quitaba la atención. La que se esforzaba al máximo pero se quedaba corta. Una y otra vez. Con los años. La tensión se había acumulado en nuestra relación. La guinda del pastel fue su terrible traición hacia mí. Mi prometido. Brian. Me dejó por Cristina. Él era con quien esperaba pasar el resto de mi vida. Ella me lo arrebató con su carisma y tácticas engañosas. Un compromiso roto fue solo una parte. Una tremenda herida fue infligida por la traición. Después de eso, corté todas las relaciones con mi familia. Incluida ella. La lealtad de nuestro padre era bastante clara, era leal a Cristina. Sin importar cuánto lo intentara. Mi madre no pudo ayudarnos a conectarnos. Para escapar del caos. Creé mi propia existencia. Me casé con Arthur. Un hombre amable y comprensivo que trabaja en tecnología. Juntos. Construimos un hogar acogedor y lleno de amor en los suburbios. Nuestra hija. Abigail. Es la luz de nuestras vidas. A los 5 años. Ya es una artista en ciernes. Compartiendo sus dibujos en su popular canal de YouTube. Si bien mi vida puede no ser llamativa. Es rica en amor y felicidad. Pero escuchar la voz de Cristina nuevamente me recordó el dolor que tanto me había esforzado por dejar atrás. Esta llamada telefónica no era solo una noticia sobre nuestra abuela, era el comienzo de una tormenta que no estaba segura de estar lista para enfrentar. La idea de regresar a la casa familiar para el funeral de nuestra abuela me revolvió el estómago. Habían pasado años desde que había regresado. Y los recuerdos eran una mezcla agridulce. La abuela siempre había sido el corazón de nuestra familia. La única persona que creía en mí sin importar qué. Su fallecimiento se sintió como el final de algo irreemplazable. Y ahora. Con la llamada de Cristina. Parecía que me estaban arrastrando de vuelta a un mundo del que me había esforzado por escapar. Durante los siguientes días. Traté de prepararme para el viaje. Empacar mis maletas no fue la parte más difícil, fue el equipaje emocional que sabía que estaría cargando. Volver a ver a Cristina era algo que no esperaba con ansias. Su llamada no había sido solo para informarme de la muerte de la abuela. No podía quitarme de encima la sensación de que había algo más. Con Cristina. Siempre lo había.
Llegó el día del funeral y pronto me encontré parada frente a la antigua casa familiar. Se veía exactamente como la recordaba. Y sin embargo, algo se sentía diferente. La casa parecía guardar susurros del pasado. De la risa de nuestra infancia. Las discusiones. Los sueños y las decepciones. Al entrar, me golpeó una ola de emociones. El aire era denso con dolor. Nostalgia y tensión tácita. Las habitaciones estaban llenas de rostros familiares. Algunos mostraban expresiones de tristeza, otros tenían una mirada cautelosa. Como si hubieran venido no solo a llorar, sino a observar, juzgar o maquinar. Mientras me movía entre la multitud, la vi. Cristina estaba de pie cerca de un grupo de personas, atrayendo su atención sin esfuerzo. No había cambiado. Su encanto seguía siendo magnético y su presencia me recordaba las viejas dinámicas familiares de las que tanto me había esforzado por escapar. Me mantuve alejada al principio, sin saber cómo acercarme a ella. O si siquiera quería hacerlo. Pero Cristina tenía otros planes. Durante la ceremonia, mientras la gente pronunciaba conmovedores elogios, se las arregló para encontrarme sola. Anna, dijo, sonriendo de esa manera que siempre lo hacía. Educada pero poco sincera. ¿Ha pasado tiempo? Forcé una sonrisa. Sí. Así es. ¿Cómo has estado? Oh. Ya sabes. Dijo, con una voz cubierta de falsa dulzura. La vida ha sido interesante. Podía sentir el trasfondo familiar en sus palabras. Las indirectas sutiles y la rivalidad tácita que nunca había desaparecido por completo. Por un momento, nos quedamos allí paradas, intercambiando cortesías que se sentían de todo menos agradables. Entonces me quedó claro que no se trataba solo de despedirnos de nuestra abuela. Se trataba de algo más profundo. De enfrentar el pasado no resuelto. Al mirarla, me di cuenta de que esta reunión no se trataba solo de duelo. Se trataba de confrontar todo lo que había evitado, las traiciones, los agravios tácitos y las decisiones que habían moldeado en quienes nos habíamos convertido ambas. Poco sabía yo que esto era solo el principio. Él sabía que este encuentro traería revelaciones que podrían sacudir todo lo que creía saber sobre mi hermana y nuestra familia. Los días previos al funeral fueron tensos, llenos de emociones que había tratado de enterrar. Me mantuve ocupada con Arthur, Abigail y nuestra vida diaria. Pero no importaba cuánto lo intentara. No podía escapar del pensamiento de volver a ver a Cristina. No era solo ella, era toda la familia. Me había distanciado de... Los recuerdos del pasado se estaban infiltrando. Y no todos eran felices. Cuando finalmente llegó el día del funeral, la atmósfera estaba cargada de tristeza y sentimientos no resueltos. La casa familiar, con su encanto desvaído, estaba llena de parientes y viejos amigos. La casa parecía viva, como si nos estuviera vigilando en silencio, aferrándose a los ecos de nuestra infancia, las risas, las peleas y los secretos que escondíamos dentro de sus muros. Al entrar en la sala de estar, sentí su presencia antes de verla. Cristina estaba allí, tan serena y segura como siempre. Su apariencia pulida solo me recordaba la rivalidad que siempre había existido entre nosotras. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara a mí. Su sonrisa era más suave esta vez. Pero aún tenía un matiz en el que no podía confiar del todo. He querido ponerme al día, dijo, con una voz amistosa pero con un toque de curiosidad. Ha pasado tiempo desde que hablamos. Forcé una sonrisa educada, tratando de mantener mis emociones bajo control. Sí. Así es. ¿Cómo has estado? Oh. Ya sabes, dijo Cristina con un gesto desdeñoso de la mano. Ocupada. Pero bien. Estoy segura de que has oído hablar a la familia de cómo han ido las cosas para mí. Asentí, aunque no estaba completamente segura de a qué se refería. Lo último que había oído era que Cristina vivía una vida glamurosa en Jacksonville, llena de éxito y lujo. Al menos, así eran las historias. Pero sabía que no debía creer todo lo que oía. Con Cristina, siempre había algo más bajo la superficie. Durante el velatorio, se aseguró de que todos supieran de su supuesta vida perfecta. Habló sin cesar sobre Jacksonville, su estilo de vida de lujo y sus logros.
Era evidente que estaba tratando de impresionar. De demostrar que su vida era mejor que la mía. La observé con una mezcla de irritación y curiosidad. Detrás de su fachada segura. Podía sentir las mismas mentiras y manipulaciones que la habían definido durante años. Incluso mencionó a Bryan Adams. Mi ex prometido. Ahora su exmarido. Sus menciones casuales de él. Sus intentos de parecer indiferente a su matrimonio fallido. Se sentían como si estuviera reabriendo una vieja herida. Bryan había sido mi todo alguna vez. Teníamos planes. Sueños y un futuro. Hasta que Cristina. Con su encanto y astucia. Se lo llevó. La traición me destrozó. Dejando cicatrices que creía curadas. Verla ahora. Tan indiferente y orgullosa. Era un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. No se trataba solo de Bryan, se trataba de todo el daño que había causado. Este encuentro no se trataba solo del funeral, me estaba obligando a confrontar un pasado que tanto me había esforzado por dejar atrás. Decidí que era hora de confrontar a Cristina sobre el pasado. Había cargado con el peso de su traición durante demasiado tiempo. Y esperaba que hablar con ella pudiera traerme algo de paz. Cuando la multitud en el funeral comenzó a dispersarse. La vi parada cerca de la ventana de la sala de estar. Reuniendo mi coraje. Me acerqué a ella. «¿Cristina? ¿Podemos hablar?», pregunté. Haciendo todo lo posible por mantener la voz tranquila. Se giró hacia mí. Su expresión ilegible al principio. Pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo. Tratando de calmar mis emociones. Necesito entender. Comencé. ¿Por qué tuviste que quitarme a Bryan? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien destruir lo que teníamos? Por un momento. La máscara alegre de Cristina desapareció. Reemplazada por una mirada más fría y calculadora. Anna. No se trata de quitar nada. Respondió. Con un tono agudo. Bryan y yo teníamos nuestra propia conexión. Simplemente no la viste. Sus palabras me dolieron. Pero no iba a dar marcha atrás. Lo manipulaste. Dije. Mi voz elevándose con emoción. Sabías cuánto lo amaba. Sabías lo que significaba para mí. Se encogió de hombros. Su indiferencia me enfurecía. Bryan tomó sus propias decisiones. No puedes culparme por eso. La vida no espera a nadie. Anna. Necesitas seguir adelante. Su actitud desdeñosa solo aumentó mi ira. Nunca entendiste. ¿Verdad? Dije. Con la voz temblorosa. No se trataba solo de Bryan. Se trataba de todo. Pareces tener todo entregado en bandeja. Mientras que yo me quedaba luchando por demostrar mi valía. Su expresión se endureció y su voz se volvió gélida. No me culpes por tus deficiencias. Respondió. Todos tenemos nuestras batallas. Tal vez si hubieras sido más asertiva. Las cosas hubieran resultado de otra manera. Sus palabras se sintieron como cuchillos. Cortando heridas que creía curadas. Quería arremeter. Gritar. Pero me obligué a respirar hondo. Esto no se trata solo de Bryan. Dije en voz baja. Se trata de nuestra familia. Se trata de la forma en que todo parecía funcionar siempre a tu favor mientras yo me quedaba atrás. Antes de que pudiera responder. Un grupo de parientes lejanos se acercó. Separándonos. La confrontación terminó abruptamente. Dejando todo sin resolver. Me alejé. Con las emociones arremolinándose. Y pasé el resto de la noche aturdida. Los rostros se difuminaban mientras la gente ofrecía sus condolencias. Pero mis pensamientos estaban fijos en Cristina y los dolorosos recuerdos que había despertado. Al día siguiente. Cuando el funeral llegó a su fin. Sentí una mezcla de alivio e inquietud. La dinámica familiar era tan complicada como siempre. Y no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más bajo la superficie. La vida perfecta de Cristina comenzaba a mostrar grietas. Y estaba decidida a descubrir la verdad. Dejé el funeral con el corazón apesadumbrado. Pero con una nueva determinación. La confrontación había abierto viejas heridas. Pero también había preparado el escenario para revelaciones más profundas. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron fueron tranquilos.
pero inquietantes. Mientras me preparaba para lo que estaba por venir, seguí repasando mi confrontación con Cristina en mi mente, tratando de encontrarle sentido a todo. No importaba cuánto lo intentara. No podía quitarme de encima la sensación de que los problemas de nuestra familia aún estaban profundamente arraigados y sin resolver. La disculpa de mi madre, aunque amable, no arregló los años de distancia y dolor. Se sintió más como una venda en una herida que necesitaba algo más que palabras para sanar. Durante este tiempo caótico, Arthur y Abigail se convirtieron en mi refugio seguro. Arthur, con su presencia tranquila y constante, nunca me presionó para que hablara sobre lo que me preocupaba. En cambio, simplemente se quedó a mi lado, ofreciéndome apoyo silencioso. Abigail, con su energía juvenil y curiosidad, fue mi luz en la oscuridad. Vertió su corazón en su canal de YouTube, compartiendo su arte con el mundo. Su alegría y entusiasmo eran contagiosos y me dieron algo positivo en lo que concentrarme. Pero la calma no duró mucho. Cristina, siempre dramática, recurrió a las redes sociales en un intento de menospreciarme. Sus publicaciones estaban llenas de sarcasmo, pintándose a sí misma como tremendamente exitosa mientras hacía indirectas veladas sobre mi vida ordinaria. Era frustrante verla tratar de verse mejor a costa mía. Y me dolía saber que lo estaba haciendo tan públicamente. Fue entonces cuando el canal de YouTube de Abigail se convirtió en una herramienta inesperada en esta batalla. Una noche, después de ver una publicación particularmente cruel de Cristina, tuve una idea. Abigail y yo decidimos hacer un vídeo. No para confrontar directamente a Cristina, sino para mostrar la felicidad y el amor en nuestras vidas. Creamos un vídeo sincero con el arte de Abigail y momentos de nuestra vida familiar. Si bien parecía inocente en la superficie, incluimos referencias sutiles a las mentiras de Cristina. Era nuestra forma de defendernos sin rebajarnos a su nivel. El vídeo despegó rápidamente. Los espectadores inundaron los comentarios, elogiando el talento de Abigail y la calidez de nuestra familia. No pasó mucho tiempo para que la gente conectara los puntos. Y la marea comenzó a cambiar. La imagen cuidadosamente elaborada de Cristina comenzó a agrietarse. La gente comenzó a señalar las inconsistencias en sus historias. Y sus publicaciones en redes sociales se llenaron de críticas. La verdad sobre sus manipulaciones finalmente salía a la luz. A medida que el vídeo se volvía viral, la reputación de Cristina comenzó a desmoronarse. La reacción violenta en las redes sociales fue dura. Y la gente comenzó a cuestionar la personalidad que había pasado años construyendo. Mientras tanto, Brian, su ex esposo, también estaba luchando. La atención pública en torno a su matrimonio fallido y su participación en este drama afectó su vida profesional. Cometió un error crítico en el trabajo, lo que provocó que perdiera su trabajo como ingeniero de software. La presión de sus fracasos personales y profesionales lo empujó a una espiral descendente. Para Cristina, la tensión se volvió demasiado difícil de manejar. Su fachada perfecta se derrumbaba y con ella su sensación de control. Las consecuencias de esta batalla estaban lejos de terminar. Y estaba claro que las decisiones que tomáramos ahora moldearían el futuro para todos los involucrados. Cristina solicitó el divorcio, cortando sus últimos lazos con Brian. Su hijo, Gabriel, se convirtió en una víctima inocente de su confusión. Con la situación inestable de Cristina, Gabriel fue colocado en un centro de atención, muy lejos de la vida privilegiada que Cristina alguna vez había exhibido con orgullo. Las grietas en la dinámica familiar se ensancharon, obligando a todos a enfrentar las consecuencias de acciones pasadas. En medio de la agitación, mi madre se me acercó. Siempre había sido más comprensiva con Cristina. Pero ahora estaba parada frente a mí con lágrimas en los ojos y una disculpa en los labios. Lo siento, Anna, dijo, con la voz temblorosa. Por todo. Deberíamos haberte tratado mejor. Ahora veo cuánto dolor causamos. Sus palabras, aunque genuinas, no borraron los años de dolor. Aún así, aprecié su honestidad. Era un paso adelante. Pero la curación llevaría tiempo. Decidí mantener nuestra relación cortés pero distante, centrándome en cambio en lo que realmente importaba, la felicidad y la paz de mi propia familia. Con todo el drama que nos rodeaba, Arthur y yo decidimos que necesitábamos un descanso.
Planeamos un viaje a un parque de diversiones para Abigail. Un día para escapar del caos y reconectarnos como familia. Resultó ser exactamente lo que necesitábamos. La risa de Abigail llenó el aire mientras corría de un juego a otro. Su alegría contagiosa. Arthur y yo nos tomamos de la mano, disfrutando de los momentos simples que nos recordaban por qué nuestra pequeña familia era tan fuerte. La salida nos dio la oportunidad de alejarnos de las sombras del pasado y centrarnos en el presente. Al ver la emoción de Abigail y sentir la calidez de la presencia de Arthur, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Esta era nuestra vida. Una vida construida sobre el amor, la confianza y el apoyo. No era perfecta, pero era nuestra. Y eso era suficiente. A medida que pasaban las semanas después de nuestro viaje, una sensación de calma comenzó a asentarse sobre nosotros. El caos que una vez había sacudido mi mundo se estaba desvaneciendo. Y podía sentir que se afianzaba un nuevo equilibrio. La caída de Cristina fue dura, pero inevitable. Su constante necesidad de probarse a sí misma. Su envidia y sus acciones manipuladoras finalmente la habían alcanzado. El divorcio, la pérdida del cuidado de su hijo y su reputación en ruinas fueron consecuencias dolorosas de las decisiones que había tomado. Brian también estaba enfrentando sus propias luchas. Su despido del trabajo lo dejó a la deriva, luchando por reconstruir su vida. Pero para mí, estos eventos se sentían distantes, como ecos de una vida que ya no vivía. Mi enfoque se había desplazado por completo a mi familia y a la satisfacción que habíamos encontrado juntos. A través de todo, aprendí una poderosa lección: el pasado puede moldearnos, pero no nos define. Con la influencia de Cristina desvaneciéndose y mi familia prosperando, sentí una renovada sensación de esperanza. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro con paz en mi corazón. Arthur y yo trabajamos duro para fortalecer nuestra relación, apoyándonos el uno en el otro. A pesar de los desafíos que habíamos enfrentado, nuestro vínculo solo se fortaleció. Nuestra hija, Abigail, estaba prosperando en sus actividades creativas. Para ella y para todos los demás. Su canal de YouTube seguía siendo una inspiración y una fuente de felicidad todos los días. Verla desarrollarse, sonreír y compartir su don con el mundo sirvió como un recordatorio de la importancia de la familia. El amor y la alegría en mi vida. Un día llegó una carta de mi mamá a mi buzón. Se disculpó por cómo habían ido las cosas y pidió perdón en ella, expresando su más profundo arrepentimiento. Comprendí que reparar nuestra relación no sucedería de inmediato. Pero también aprecié que se acercara y sus comentarios genuinos. Después de que se disculpó, respondí amablemente haciéndole saber que se requeriría trabajo de ambas para volver a estar juntas. Nuestra familia había sido irrevocablemente alterada por los eventos que habían ocurrido. Las consecuencias de las decisiones de mis padres, que mostraron favoritismo hacia Cristina, me enseñaron resistencia, perdón y fuerza. Para recuperarme, tuve que aprender a soltar la ira que me había estado frenando. No solo esperar a que desapareciera. Obtuve conocimiento durante esos momentos de soledad. Arthur, Abigail y yo nos hemos acercado como resultado de nuestro sufrimiento compartido en el pasado. Los lazos entre nuestra pequeña familia se habían fortalecido y nuestro amor mutuo se había expandido. Las pequeñas cosas cotidianas, como reír juntos durante la cena o pasar una noche en silencio, fueron los pilares de nuestro placer. La llegada de octubre trajo una sensación de propósito e inspiración. A medida que el verano llegaba a su fin, comencé a organizar un proyecto de servicio comunitario para facilitar una mejor comunicación y la construcción de conexiones dentro de las familias. Quería ayudar a aquellos que atraviesan momentos difíciles compartiendo lecciones aprendidas de mis propias experiencias. Este esfuerzo se convirtió en mi forma de canalizar la energía negativa de mi pasado hacia una fuerza constructiva. Me quedó claro al mirar hacia atrás lo lejos que habíamos llegado. Mi identidad fue moldeada por un viaje que incluyó los momentos difíciles en el funeral de la abuela, revelaciones sorprendentes e incluso escaramuzas en las redes sociales. La experiencia de Cristina fue una advertencia. Pero también me mostró que puedo superar la adversidad y continuar mi viaje con amor y propósito. Tuve una profunda sensación de tranquilidad cuando terminé esa parte de mi vida. Aunque desafiante, el viaje me había proporcionado una perspectiva invaluable. Una vez envuelto en dudas, el futuro de repente parecía lleno de oportunidades.
Sentí que estábamos creando algo especial con el apoyo de Arthur. La risa contagiosa de Abigail que iluminaba nuestros días y el progreso que estábamos logrando en nuestro proyecto comunitario. Una cosa era segura, la resistencia y la solidaridad de nuestra familia nos ayudarían a superar cualquier dificultad. Nuestro amor mutuo era el mejor regalo que podíamos haber recibido. Y nos guiaría hacia el futuro como un frente unido.